Buenos días, comenzamos con las presentaciones de este segundo turno de los campus científicos de verano y el primer grupo en exponer es el de genética, ¿quién es quién? Buenos días. Vamos a presentar nuestro proyecto en la parte de genética del campus científico de Vigo. En primer lugar, decir que hemos pasado unos días en el Instituto Nacional de Oceanografía experimentando con un tipo de lenguado que es Sonlea senegalensis, aplicando distintas técnicas de laboratorio que hemos aprendido allí y introduciéndonos un poco en el ámbito del investigador. Vale, en primer lugar vamos a comenzar con una introducción sobre la especie que hemos investigado. Es decir, que habita en el mar Mediterráneo y la costa atlántica, desde el Golfo de Vizcaya hasta aproximadamente la zona de Senegal. Tiene un alto valor comercial, normalmente muchos platos allí pues se realizan con este tipo de pescado. Actualmente se dedica gran parte de esta especie a la cría intensiva en acuicultura. Se caracteriza por un rápido desarrollo de los huevos y presenta problemas en la reproducción en el cultivo. La problemática tiene una gran influencia de las pautas de cortejo, ya que los machos salvajes son capaces de alguna manera cortejar a la hembra y poder reproducirse, pero en cambio los machos pertenecientes a la F1 no lo pueden hacer. En segundo lugar, las hembras presentan una producción anormal de larvas y huevos y todo esto impide la rentabilidad económica como cultivo y por ello se dedica al estudio. La hipótesis para ese problema que nosotros pensamos es que el cortejo de reproducción era adquirido. Por ese motivo, los machos de cautividad tenían dificultades a la hora de reproducirse correctamente y los machos salvajes fecundaban a un mayor número de hembras. Ahora os explicaremos nuestro experimento. El primer paso que hicimos fue la obtención de la muestra del tejido. Nosotros fuimos en los tanques donde se encontraba el lenguado Salea senegalensis y allí le cortamos una parte de la aleta caudal, aunque la obtención de tejido se puede hacer de cualquier parte del individuo, se hace de la cola porque no produce ningún proceso de adaptación, no le supone ningún proceso de adaptación. Luego metimos la muestra en alcohol para mantenerla adecuadamente y finalmente en el laboratorio la partimos en dos partes, ya que extraímos el ADN de dos formas distintas, la primera con Kelex 10%, que es una resina, y el segundo con un kit comercial. La extracción de ADN, como ha dicho ella, se hace de dos maneras. Lo hemos hecho de dos maneras para poder compararlas. El primero es el Kelex 10%. Comenzamos minimizando la muestra con un bisturí sobre un papel albal. Esa es la mesa sobre la cual lo hicimos. Luego se le añade la resina a 65 grados y la proteína SACA que hace que digiere las proteínas. Luego se centrifuga, esta es la centrifugadora, la máquina con la cual centrifugamos y finalmente se guarda. Con esto conseguimos obtener un ADN que está desnaturalizado, es decir, que las hebras están separadas. El otro proceso que usamos es el kit comercial.
Como antes, hay que empezar minimizando la muestra y luego hay que seguir unas instrucciones que viene en un papel, es esa foto de allí. Y hay que ir añadiendo diferentes elementos con diferentes cantidades, están indicadas en el papel, y entre paso y paso hay que mezclar con el vórtex y con la centrifugadora. El vórtex es la foto de arriba, lo demás a vuestra izquierda. Y este es el kit con el cual hicimos el proceso, estos son los diferentes elementos que hay que añadirle. El kit comercial mantiene la doble hélice del ADN. Voy a hacer una comparación entre ambas. El Kelex es más sencillo, más rápido y se obtiene más cantidad de ADN, pero ese ADN que se obtiene tiene una pureza muy baja. En cambio, el kit comercial, aunque sea más complejo, más lento y obtienes menos cantidad de ADN porque hay que hacer muchos procesos y en cada proceso se va perdiendo una parte del ADN, el ADN que consigues es mucho más puro. Con el espectrofotómetro, que es una máquina que nos permite conocer la concentración y pureza del ADN. Reflejando la luz, obtenemos la pureza de nuestra muestra y comprobamos que no tiene proteínas ni otros elementos que la ensucien. Aquí podemos ver los resultados que hemos obtenido de introducir el ADN en el espectrofotómetro, y cuando el ADN es extraído con Kelex obtenemos una concentración de 197 nanogramos por microlitro y una pureza de 1,32, y cuando el ADN es extraído con el kit obtenemos una concentración de 75,4 nanogramos por microlitro y una pureza del 1,98. El número idóneo de la pureza está entre 1,8 y 2. Y podemos ver que se obtiene mayor pureza con el kit que con el Kelex. Vale, ahora para verificar los resultados y además comprobar que hemos obtenido el ADN de manera correcta, vamos a ver los resultados en el gel de agarosa y además someterlo al proceso de electroforesis para verlo de manera gráfica y luego obtener los datos de él y proceder a su procedimiento. Primero, para fabricar el gel de agarosa, pues vamos a mezclar 50 microlitros de STAE con un 1% de agarosa sólida, y esta mezcla, que es un líquido, la vamos a calentar para desgasificarla. Una vez que esté caliente lo vamos a dejar reposar para que se enfríe y se condense el gel. Además, previamente habremos introducido unos moldes para que se creen los pocillos, que son estos huecos, que es donde introducimos el ADN. Una vez que tenemos todo esto hecho, el gel de agarosa lo sometemos al procedimiento de electroforesis. En ese procedimiento se introduce el gel de agarosa en aquel aparato, que es un recipiente donde el gel queda cubierto por un líquido al que se somete corriente. Vale, en este procedimiento nos aprovechamos de que el ADN está cargado, por lo tanto, cuando se ve sometido a la corriente viaja desde el polo negativo al positivo. Por eso se ve como el ADN va cayendo y se ve ordenado. Además, tenemos fragmentos de diferente tamaño. Al ser la agarosa un entremado de fibra, los fragmentos más pequeños van a pasar entre ellas más rápido y por tanto van a quedar colocados más abajo. A diferencia, los mayores pues se van a colocar más arriba. Por eso nuestro resultado es una huella genética que queda ordenada según el peso molecular de los pares de base. Ahora utilizamos la técnica del PCR, o conocida como la reacción encadenada de polimerasa, para poder amplificar nuestra muestra. Para realizar dicho proceso, para ello necesitamos una serie de materiales. En primer lugar, el buffer de NTPs, que son los pares de bases nitrogenadas, como ya sabemos, adenina, timina, citosina, guanina, para la cadena complementaria. Los primers o cebadores, que nos marcan los extremos del fragmento de la cadena también que vamos a amplificar. Agua destilada
y magnesio, que nos ayuda para poder llevar a cabo dicho proceso. También microsatélites, el ADN fundamentalmente, y la polimerasa, que se encarga de fabricar la cadena que vamos a amplificar. Tras este PCR volvemos a obtener el peso molecular de los pares de base gracias al gel de agarosa y a la electroforesis que ya se nos ha explicado previamente, y hacemos dos PCR, ya que cambiamos uno de los microsatélites de ellos y por tanto fabricamos 2 geles de agarosas más. Ahora vamos a visualizar un vídeo de dicho proceso para que así más o menos hagáis una idea de cómo funciona y todo eso. Por último, nos pusimos a trabajar en los resultados. Para ello, esto ya es después de hacer el PCR. El anterior que hemos visto era antes de hacerlo. Gracias al gel de agarosa, el ADN se coloca en función del peso molecular de sus bases.
aquí tenemos el marcador de peso molecular para orientarnos más o menos en cuál podría ser el peso de estos. Los de arriba son gracias al método Kellex y la fila de abajo con el kit comercial. Estos son los pocillos donde metimos el ADN. Y según su peso molecular, como ya ha dicho Elena, los de menor peso molecular recorren toda la columna y se quedan al final. Y los de mayor peso molecular, al avanzar peor entre las fibras, se quedan más hacia arriba. Para analizar los datos utilizamos un programa que se llama VitaSign y que lo presenta los genes como una hoja de cálculo. En este programa se trabaja con los microsatélites, que son secuencias de ADN repetidas. Nosotros son estos. Nosotros en concreto trabajamos con el microsatélite Sol 9A y el GATA 38. En este programa, cuanto más microsatélites haya, mayor perfección de los resultados. Con los datos obtenidos en el VitaSign, como ha explicado Lucía, seleccionamos el margen de error, que puede ir desde la perfección hasta el número que nosotros queramos. Analizando 3 microsatélites, como podéis ver, obtenemos un porcentaje del 95%, lo cual quiere decir que existe un 95% de probabilidad de que el individuo analizado sean los padres del que hemos tomado la muestra. Como veis en la columna D hay diferentes valores. En este caso el más grande es este, que se aproxima más a 1, lo cual quiere decir que este cruce es el correcto, el más correcto de todos, y serán los progenitores del individuo. Y bueno, ya finalmente, para modo de conclusión, como consecuencia de los resultados de dicho trabajo, pues nos damos cuenta que podemos identificar al padre, ya que posee un 95% de semejanza de los caracteres de los individuos que íbamos a analizar. También comprobamos la hipótesis del contexto aprendido y nos daba que los padres eran los salvajes. Y también queríamos terminar a modo de conclusión sobre el modo comparativa de las dos técnicas de extracción de ADN. Como sabemos que el 10%, un método más rápido y sencillo, pero a la vez obtenemos hebras de ADN separadas y menos impuros, a la diferencia como ocurre con el kit comercial, que obtenemos una gran pureza de ADN, menos cantidad, pero obtenemos las dos hebras de ADN juntas. Ahora a continuación, ya para finalizar, sobre qué hemos aprendido de este proyecto. Primeramente, a utilizar herramientas de laboratorio, gracias a Carolina y Emanuel, que eran nuestros dos monitores que también nos ayudaron a enseñarnos cómo utilizar y a manipular correctamente dichas herramientas, a cooperar también y trabajar en grupos de manera eficiente. También sobre temas de acuicultura, en concreto en este caso sobre las aplicaciones genéticas. También a analizar datos en programas de ordenador, como nos explicaba antes Lucía sobre el VitaSign, y a mejorar las presentaciones gracias al taller que tuvimos este miércoles de comunicación. Y bueno, ya para finalizar, pues agradecer y dar las gracias a los monitores y a Carolina y Manuel por todo esto y esta experiencia que nos han regalado. Muchísimas gracias. La hipótesis para ese problema que nosotros pensamos es que el cortejo de reproducción era adquirido. Por ese motivo, los machos de cautividad tenían dificultades a la hora de reproducirse correctamente, y los machos salvajes fecundaban a un mayor número de hembras. Ahora os explicaremos. Decir que habita en el mar Mediterráneo y la costa atlántica, desde el Golfo de Vizcaya hasta aproximadamente la zona de Senegal.
tiene un alto valor comercial. Normalmente muchos platos allí pues se realizan con este tipo de pescado. Actualmente se dedica gran parte de esta especie a la cría intensiva en acuicultura. Se caracteriza por un rápido desarrollo de los huevos y presenta problemas en la reproducción en el cultivo. La problemática tiene una... Buenos días, comenzamos con las presentaciones de este segundo turno de los campus científicos de verano y el primer grupo en exponer es el de genética, ¿quién es quién? Buenos días. Vamos a presentar nuestro proyecto en la parte de genética del campus científico de Vigo. En primer lugar, decir que hemos pasado unos días en el Instituto Nacional de Oceanografía experimentando con un gran influencia de las pautas de cortejo, ya que los machos salvajes son capaces de alguna manera cortejar a la hembra y poder reproducirse, pero en cambio los machos pertenecientes a la F1 no lo pueden hacer. En segundo lugar, las hembras presentan una producción anormal de larvas y huevos, y todo esto impide la rentabilidad económica como cultivo, y por ello se dedica al estudio. Tipo de lenguado, que es Sonlea senegalensis, aplicando distintas técnicas de laboratorio que hemos aprendido allí y introduciéndonos un poco en el ámbito del investigador. Vale, en primer lugar vamos a comenzar con una introducción sobre la especie que hemos investigado.